Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la situación de la guerra de Ucrania, así como las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia en el marco de este conflicto. Para analizar este tema nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Oscar. Siempre un placer estar acá. No, gracias a ti. Bueno, este sábado el gobierno de Rusia anunció una breve tregua que culminó el lunes y ambas partes denunciaron pues violaciones de este alto al fuego. Ahora, ¿cuál fue el objetivo por parte del gobierno de Rusia de establecer esta tregua por la Pascua? ¿Fue para calibrar las intenciones de Ucrania de negociaciones de paz? ¿Cuál fue la intención? Bueno, esta tregua, digamos, mientras se ha dado la guerra durante estos últimos 3 años, siempre se ha propuesto por parte de Rusia. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la Pascua ucraniana y la Pascua rusa. Antiguamente ambos países son países ortodoxos, tenían el mismo calendario, pero con el gobierno que hubo después del golpe del Euromaidán, del régimen del Euromaidán en 2014, que empieza a occidentalizarse Ucrania, y con, digamos, las disputas con Rusia y la Iglesia Ortodoxa rusa, los ucranianos cambian el calendario y adoptan el calendario occidental. Entonces, no, generalmente la Pascua ortodoxa y la Pascua católica no coinciden en la misma fecha, así como no coincide la Navidad ortodoxa y la Navidad católica. Pero en esta ocasión ambas Pascuas coincidieron. Entonces, pues bueno, que era lo que sucedía antes, que Rusia proponía la tregua por la Pascua, pero los ucranianos no celebraban la Pascua en esa fecha y decían, pues bueno, yo voy a seguir los combates. Cuando Ucrania la proponía, los rusos decían, yo la continúo. Aquí coincidió, nada más por la Pascua, que ambos celebraron la Pascua. Y pues bueno, se dio la casualidad de que como hay las negociaciones de paz con Trump y que Estados Unidos las está impulsando, se pensó que podía tener alguna relación, pero realmente no está relacionado. Y las denuncias por parte de ambos lados de violaciones de esta tregua, ¿no? Por ejemplo, Zelensky señaló pues, que las sirenas de alerta antiaérea estaban sonando, se ha denunciado ataques, Putin me parece que también hizo denuncias. ¿Qué tan ciertas son estas denuncias? ¿Continuaron los ataques, los enfrentamientos? ¿Qué pasó? Bueno, yo nunca he visto en todo lo que yo he estudiado, conflictos y guerras, una tregua en la cual ambos bandos digan, oh, sí, la otra parte está respetando el cese el fuego, se está comportando muy bien. Siempre hay denuncias de que la otra parte no está respetando la tregua, se está aprovechando y es en estos momentos sumamente difícil de saber quién tiró la primera piedra. Básicamente estas treguas ambos bandos las violan o por lo menos se acusan de violarla. Pero en líneas generales la tregua se respetó, en líneas generales. No hubo grandes bombardeos, pero igual fue una tregua muy corta, nada más para celebrar la Pascua. Ahora, en el marco de en el marco de esta tregua, Putin señaló que estaba interesado en aceptar, creo que una propuesta de negociación por parte de Ucrania para un alto al fuego en infraestructura de 30 días, me parece, ¿no? ¿Crees que se llegue a buen término con relación a esta iniciativa, esta propuesta, lo que está considerando Vladimir Putin? Lo que pasa es que con la propuesta de Vladimir Putin hay una trampa oculta. Hay que leer las letras pequeñas, que es que él quiere que se llegue a esta tregua, pero en negociaciones bilaterales entre Sí. Ucrania y Rusia. Esto a simple vista suena muy bien, pero él lo está haciendo para entrampar aún más las negociaciones y tener todavía una posición mayor a la que él ya tiene. ¿Por qué? Porque al inicio de la guerra, cuando se pensaba de que pues con las sanciones y con la ayuda occidental podía desembocar en el colapso de Rusia, Zelensky y su parlamento aprobaron una ley por la cual se prohíbe cualquier tipo de negociación mientras esté Putin en el poder.
Y hoy en día, pues bueno, ya como que nos hemos convencido de que va a haber Putin para mucho más tiempo, para bastante. Entonces eso significaría humillar a Ucrania y obligarla a modificar esa ley, o por lo menos derogarla y, digamos, sentar a Zelensky como una especie de banquillo de los acusados, niños regañados, oyendo las exigencias de Putin. Y por eso Putin, viendo la posición en la que está haciendo cada vez mayores exigencias. Es verdad, ¿no? Todo apunta a que al margen de hablar de negociaciones, de propuestas de tregua, de alto al fuego en el Mar Negro y en infraestructura, por las exigencias de Putin, lo que estaría buscando en los hechos es una suerte de rendición incondicional por parte de Ucrania. En efecto, los rusos parece que no están dispuestos a detener la guerra. De hecho, lo dijeron al principio cuando empezó este proceso negociador de Trump y que querían un cese al fuego, congelar el conflicto. Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que no iban a detener la guerra hasta que no se resolvieran las razones del conflicto. Si nosotros entendemos lo que ellos quieren decir con razones del conflicto, es que en efecto quieren una solución definitiva a esto, que pues desde la visión rusa pasa por la rendición de Ucrania y aceptar todas las exigencias de Rusia. Y por eso es que las negociaciones hasta ahora no han conducido a buen puerto. Y es que los rusos están en una posición muy fuerte, en parte, no solamente porque el mayor patrocinante de Ucrania está deseoso de salirse del conflicto, sino que tiene muchos frentes abiertos y ha abierto otros frentes que no se les cierran, sino que más bien se les intensifican. Así que Putin se siente con el sartén agarrado por el mango. Y si la guerra puede demorarse un año más, 2 años más, hasta 5 años más, pero que conduzcan a la victoria definitiva de los rusos, pues los rusos tienen mucha paciencia. Al respecto, ¿cómo están avanzando los rusos en sus objetivos militares en lo que va de este año? Lo que pasa es que generalmente se ve avances desde un punto de vista del mapa geográfico y lo comparamos con guerras pasadas, como la Segunda Guerra Mundial. Oh, mira, los nazis avanzaron mucho más rápido, o el ejército de Stalin también, aquí no está pasando lo mismo. Lo que pasa es que la tecnología ha revolucionado la forma de hacer la guerra y con los drones, con la artillería, las minas, hacer estos avances mecanizados se hace sumamente complicado, incluso inviable. Y por eso incluso vemos como los hutíes con un poder de fuego mucho más reducido al americano siguen ahí donde están y no han podido con ellos. O sea, la tecnología le da un poder a los débiles para defenderse muy bien. Así que este es otro tipo de guerra. No estamos en guerra de maniobras, sino en una guerra de desgaste. Ambos bloques envían lo que tienen al frente y la idea es desgastar al otro, causarle la mayor cantidad posible de bajas, hacer que su país sea inviable, su economía sea inviable. Y desde este punto de vista, pues los rusos pueden mantener la guerra muchísimo tiempo. En el caso de los ucranianos, sin el apoyo constante de Occidente, no la van a poder mantener. Ahora, Occidente hay un apoyo que le puede dar, que es a nivel, digamos, económico. Ni siquiera tanto a nivel bélico, porque Estados Unidos ya necesita concentrar sus armas para el Pacífico. Pero hay un apoyo que no le puede dar, que es a nivel de recursos humanos, a no ser que envíen sus propias tropas. Pero vemos que Occidente no está interesado en irse a una guerra frontal con los rusos. Así que por eso, todas las propuestas de paz, o entre comillas, propuestas de paz, incluyen congelar el frente. O sea, una solución a la coreana, en la cual no hay paz, pero Claro. no se siguen los combates. Los rusos no están interesados en eso porque en estos momentos están en una posición de fuerza. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación de los ucranianos en Kursk y en Belgorod, así como la posición del gobierno de Estados Unidos ante esta realidad.
Seguimos en Informe Extra analizando la situación de la guerra de Ucrania, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, en el bloque anterior estábamos hablando de las verdaderas intenciones de Rusia con relación a las negociaciones que deberían conducir a la paz, que ellos buscan entorpecerlas para continuar con una guerra de desgaste en la que ellos tienen la ventaja por gozar de mayor cantidad de recursos humanos y recursos pues, bélicos. Ahora, en este escenario bastante crítico para Ucrania, las posiciones en Kursk, donde avanzaron fuerzas ucranianas, se han reducido bastante. Me parece que quedan una zona bastante reducida donde están los ucranianos allí. Y también se dio una incursión en Belgorod. ¿Cuál es el escenario de estos frentes dentro del territorio ruso? Sí, como tú mismo lo dices, la zona que los ucranianos conservan en Kursk es completamente marginal. Podría ser una sola aldea, es el conteo que llevo. Y cuando hablamos de aldeas, estos son aldeas de una calle o dos calles máximo, muy cerca de la frontera de Ucrania. En conclusión, eso no es nada. De esa zona se tendrán que retirar en algún momento, no tiene ningún tipo de utilidad. Y en el caso de Belgorod, desde el inicio de la guerra aproximadamente hubo muchos intentos de hacer incursiones en Belgorod, algunos un poco más exitosos que los otros, en total siempre culminaron en un fracaso. En estos momentos yo me atrevo a decir que los ucranianos no tienen nada, prácticamente 0 kilómetros de Belgorod, a pesar de que con el descalabro que sufrieron en Kursk hubo muchos rumores de que ellos entraron en Belgorod, en la zona de Belgorod, en la región rusa de Belgorod, pero en este tipo de guerras que digamos se publicita Claro. tanto, se hace tantos videos, generalmente se ha mostrado los avances, siempre se toma una foto en un lugar determinado. En el caso de Belgorod, ellos no han mostrado absolutamente nada. No hay no ha habido ni la primera aldea que ellos se fotografíen. Estoy hablando desde el descalabro de Kursk, es decir, desde hace Claro. unos 2 meses para acá. Entonces, pues bueno, hasta en estos momentos, sin mostrar nada, sin nada oficial, pues solamente tenemos rumores de Twitter. Conclusión, yo eso no lo puedo tomar en cuenta. No se han visto pues imágenes de esa incursión como las que se vieron en Kursk, que se viralizaron. Y siendo que la propaganda es tan importante, se hubiera visto más allá pues, de las noticias, las filtraciones. Ahora, en este escenario, pasemos a hablar de la posición del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump tuvo como una de sus principales banderas de campaña lograr la paz en esta guerra, ponerle fin a este conflicto. Y está presionando a ambos bandos. Sin embargo, se ve difícil que se llegue a un acuerdo de paz. ¿En qué situación queda ante estas circunstancias la diplomacia estadounidense? Ellos están en una posición difícil porque, a ver, ¿por qué Trump estaba tan esperanzado de que podía llegar la paz? Bueno, él veía la fortaleza de Estados Unidos, de que había algunas cartas que no habían tomado. En estos momentos estoy hablando de Trump durante la campaña. Y a él le gustó mucho la posición de Mike Valls, quien después lo nombran como consejero de Seguridad Nacional. Él escribió un artículo en The Economist mostrando cómo se iba a poder alcanzar la paz, la paz en esta guerra. Y era básicamente utilizando la carta de darle misiles de largo alcance a Ucrania y mayores sanciones a Rusia, pero no dárselo, sino una amenaza, y eso podía, digamos, impulsar a los rusos a que llegasen a la paz. Si tú te acuerdas, ya una vez electo Trump, Biden autorizó el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. Sí. Quiere decir que esa carta ya se usó y se quemó y no tuvo impacto. Entonces, si ya se usaron esas cartas, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. La única carta que le quedaría a Estados Unidos para presionar a los rusos, ya ni siquiera los aranceles. Una vez Trump al principio amenazó con poner aranceles y después descubrió que, bueno, si el comercio con Rusia está completamente cortado, ¿qué aranceles se le puede poner? ¿Qué sanciones económicas? La única carta que le quedaría a Estados Unidos es hacer un bombardeo directo en Rusia y por supuesto que entramos en una tercera guerra mundial.
Y si no están interesados, no están dispuestos los americanos a hacerlo, no tiene cartas. Y ahí es donde está la debilidad de la diplomacia americana en este conflicto. ¿Cómo presionar a Rusia para que ceda? Sobre todo para que ceda en un conflicto que para ellos es existencial. Y aquí es donde ha habido, digamos, el problema o el malentendido entre Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos ha tratado esta guerra como que es un conflicto territorial e incluso un conflicto de ansias imperialistas de Rusia, como podría ser una vez cuando ellos invadieron Afganistán en su momento o expansiones en Asia Central. Pero cuando lo vemos como un conflicto para los rusos existencial, ellos no están dispuestos a aflojar nada. Y es aquí donde ha habido el gran detalle. Entonces ellos han querido, digamos, hacer algún tipo de propuesta de paz en el cual se le dé concesiones territoriales a los rusos a cambio de que finalicen la guerra. Pero si para los rusos va a estar en Kiev un régimen hostil después de esta guerra, a ellos no les interesa y por eso quieren seguir de la guerra. Esta guerra no es territorial. Rusia es un país que es el doble de tamaño de Estados Unidos. No está precisamente ansiosa de tener nuevas tierras. Pero hay un problema en su esfera de influencia que quiere resolver. Y es aquí donde llegamos a un punto muerto y por el cual Estados Unidos se ve incapaz de avanzar en estas conversaciones de paz. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, el perfil político de Trump, eh, y que ha amenazado a ambos lados, uno le ha hecho caso por su debilidad, que es Ucrania, el otro no, que es Rusia, eh, digamos, ¿qué tanto se puede descartar la carta de que arme mucho más a Ucrania? Yo no lo descartaría si no existiera China. Y aquí es Claro. donde cambia todo. O sea, China es un país que está construyendo entre 20 y 30 buques al año, buques de guerra. Es decir, al año construyen una armada parecida a la francesa. Los norteamericanos están en un serio aprieto con China y muchas de las armas que se destinan a Ucrania van a ser necesarias para contener a China, aunque la guerra sea en el mar y podamos decir, oh, pero es que no le están mandando buques de guerra a Ucrania, los misiles van a ser los mismos. Sobre todo los misiles interceptores, los misiles que interceptan a misiles. Mm. Y ni siquiera estoy hablando de un misil cualquiera que intercepta un cohete estilo Hamas, o sea, los cohetes de Hamas, no, estamos hablando de un misil que tiene que interceptar a un misil ruso, que va a una velocidad muy superior y que hace maniobras. Estamos hablando de misiles muy costosos y de muchísima tecnología, cuesta mucho. Así que armar todavía más a Ucrania significa descuidar el escenario del Océano Pacífico y prácticamente entregarle todo eso a China. Y por eso es que Estados Unidos está ansioso de retirarse lo más rápido posible de Ucrania. No porque Trump sea prorruso, como algunos dicen, o porque Putin le tenga un as debajo de la manga, o por nada de eso. En realidad, los demócratas pensaban que esta iba a ser una guerra mucho más rápida y que con las sanciones Rusia iba a colapsar. Para los demócratas también el Asia-Pacífico era la prioridad, pero se empantanó todo y ahora Estados Unidos tiene que salirse. Rusia no tiene varios frentes. Y si se le abre otro frente, ellos lo pueden sacrificar, como se vio con Siria, o como podría pasar en África, cualquier cosa. Pero si para ellos Ucrania es existencial, pero no así para los rusos, perdón, no así para los rusos van a mantenerse ahí, pero los americanos no, ni las otras grandes potencias. Así que estando China, el cálculo cambia. Perfecto. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la posición de Estados Unidos ante el conflicto, la guerra de Ucrania, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. César,
Está bastante claro que Estados Unidos quiere concentrar todas sus fuerzas, o la mayor parte de sus fuerzas, en el Pacífico, porque ve como principal adversario a nivel global a China. Y por ello, pues, estaría dispuesto a dejar de apoyar a Ucrania. En el bloque anterior mencionaste que China está creando al año una flota similar a la francesa. Sin embargo, el tema que es determinante en el mar, hasta donde se tiene entendido, son los portaaviones, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y China no tiene hasta el momento la capacidad de equipararse a Estados Unidos con relación a portaaviones. ¿Podrías precisarnos un poco más este escenario conflictivo? Los portaaviones son vitales, sobre todo para los americanos, mucho más que para los chinos. ¿Por qué los portaaviones? Porque, pues bueno, llevan la fuerza aérea, pero a lugares lejanos. La guerra se daría en un lugar lejano para Estados Unidos, pero no para China. Y por eso es que los norteamericanos necesitan tantos portaaviones. Los chinos no necesitan tantos portaaviones porque la guerra se va a dar ahí, tan cerca de la China continental y de paso muy cerca de sus islas artificiales que están construyendo en el mar de la China meridional. Eso lo podemos buscar por Google, islas artificiales, mar de la China meridional, y vamos a ver unas islas enormes que son bases militares con hangares y todo eso, son portaaviones inundibles. Claro. Y eso los van a usar los chinos. Entonces los chinos solamente tienen 3 portaaviones en comparación a los 11 que tienen los norteamericanos, de los cuales esos 11 no están operativos los 11, porque son ya portaaviones antiguos, la mayor parte tienen que hacerle servicio. No puedo decir en estos momentos cuántos estén operativos, pero vamos a suponer que estén operativos 9 de esos 11. Digamos, tiene mucho más que los chinos, pero la guerra va a ser muy cerca de la costa china y las bases aéreas chinas van a estar ahí y las bases marítimas son las islas artificiales. ¿Para qué los chinos necesitarían tantos portaaviones? Portaaviones necesita el que va a llevar su fuerza a algo lejano, no el que la vaya a concentrar en algo cercano. Y esa siempre fue la diferencia entre la Armada soviética y la americana. Los soviéticos siempre tuvieron muchos menos portaaviones que los norteamericanos. Y por eso que en Cuba, en el año 62, Estados Unidos tenía las de ganar. Los soviéticos amenazaban con que iban a responder no en Cuba, que les quedaba muy lejos y muy cerca de los norteamericanos. Iban a responder en Europa, en Berlín, o atacando Turquía, cualquier cosa, algo cercano. No necesitaban tantos portaaviones porque la guerra iba a ser cercana. Interesante cómo un tema tan lejano al conflicto de Ucrania, que son los intereses de Estados Unidos en el Pacífico, terminan teniendo repercusión en este conflicto, que por la manera en la que se está dando y por el peso que tiene Rusia y la mayor cantidad de recursos, a la larga todo apunta que tendría que ser más beneficioso para Putin que para Zelensky. Bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. El placer ha sido mío, Oscar. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.